Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1 y 2. Reinado de Josías. Vamos a leer todos juntos en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1 y 2. Dice el verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Elida, hija de Adaía, de Bocat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por nuestras vidas, nuestros compañeros, nuestra familia, nuestros amigos. Gracias por nuestra congregación. Gracias porque estamos aquí. Señor, que tu palabra hable a nuestro corazón y nos ayude a ponerla en práctica. Que vivamos en rectitud, en obediencia a ti. Y que aprendamos de Josías, Padre Santo, cómo ser nosotros instructores para que nuestros niños teman a Jehová. Gracias, Señor, te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden estar sentados. Iniciamos el mes de agosto y el enfoque del mes es los niños. Al iniciar este mes, entonces vamos a hablar de Josías. Todos saben quién fue Josías, el rey más joven que tuvo Jerusalén. 8 años tenía. Y muchos se preguntarán cómo un niño de 8 años puede ser rey. Ahí está la historia. Vamos a tocar algunos puntos en esta mañana. El reinado de Josías, dice la palabra de Dios que Josías fue el buen rey. Es increíble el respeto que ese niño mostró hacia Dios y su casa, la cual él mismo mandó a reparar. Aunque Josías no conoció a su bisabuelo Ezequías, ambos tuvieron muchas cosas en común. Fueron reformadores enérgicos, constantes, hicieron grandes esfuerzos por dirigir el pueblo hacia Dios. Y su padre y su abuelo fueron excepcionalmente perversos. Cuando a Josías le leyeron la ley, se asombró, se humilló, rasgó su vestido, dice la Escritura. Y es que la ley, la misma palabra de Dios, se había perdido en el palacio, dentro del mismo templo. 31 años reinó, según el texto que leímos, del año 640 al 609. Durante este reinado, el poder en el antiguo y cercano oriente pasó de Asiria a Babilonia. Nínive, la capital de Asiria, fue destruida por los babilonios en el año 612 y todo el imperio asirio cayó en el año 609 durante el periodo de Josías. Para poner esto en contexto, entendamos que Josías fue un rey bueno, muy bueno. Fue el último y gran buen rey de Israel y del linaje davídico antes de la deportación a Babilonia. En su tiempo, Jeremías, Habacuc, Sofonías y Nahum fueron los profetas que profetizaron cuando él fue el rey. Josías fue rey sobre el reino de Judá en el sur, y en este momento el reino del norte estaba en un punto de deterioro. Prácticamente había sido llevado al cautiverio. Fueron cautivos en el reinado de Ezequías, y luego Manasés y Amón, que fue a quien Josías sucedió en el reinado, fueron los reyes y reinaron durante 50 y tantos años. Bueno, realmente
Manasés y Amón llegaron al trono de Judá, y ahora tocó a Josías por los próximos 31 años. Hay que entender que Josías, después de su reinado, fue seguido por un periodo de anarquía muy difícil. Asiria llevó al colapso a la nación en el año 610, y en Egipto había un emperador o un rey, se llamaba Neco II, y los egipcios buscaban aprovechar la confusión para apoderarse del territorio palestino. Asimismo también Asiria se estaba desintegrando y Babilonia estaba ganando territorio en el terreno asirio. Bajo este contexto, bajo este tema cultural, Josías tiene que reinar. En el pasaje que nosotros leímos, dice que cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Edida, hija de Adaía y Bocá. Y dice el texto 2, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Dice el 3, a los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Asaía, hijo de Amusulán, escriba de la casa de Jehová, diciendo, en el 4, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardias de las puertas, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de las casas. Y el 7 concluye diciendo, en el 6, a los carpinteros, maestros y albañiles que compren madera y piedra de cantería para reparar la casa. Y el 7 dice, y que no se le tome en cuenta el dinero cuyo manejo se le confiare, porque ellos proceden con honradez. Así termina en el verso 7. Después de todo lo visto, realmente yo quiero que entendamos algunas cosas. El enfoque principal por el cual yo quiero que visualicemos en esta mañana es cómo, con cuál capacidad un niño de 8 años puede cambiar la corriente, puede cambiar las cosas cuando es instruido y cuando es usado por Dios para su propósito. Realmente entendamos que Josías condujo un avivamiento que llevó al pueblo a la obediencia del único Dios. Tenemos la convicción de que lo único que puede salvar hoy en día a nuestra humanidad es ese avivamiento por la venida de Cristo. Hay 3 cosas que el niño rey hizo de una manera increíble para que nosotros tengamos en cuenta su capacidad y lo que él demandó, teniendo claro que cuando él mandó a reparar el templo ya él tenía 18 años, y en ese momento fue que a él le entregaron la ley que estaba tirada por ahí o que estaba perdida en el templo. Y cuando decimos la ley, entendemos que en ese punto era el Pentateuco o los libros de Moisés donde estaban escritas. Quizá nada más era Deuteronomio y otro libro. El niño rey hizo 3 cosas fundamentales. Primero, actuar rectamente ante Dios. Y es lo fundamental. Y yo creo que eso es lo que nosotros como padres debemos hacer, porque los niños duplican lo que nosotros hacemos. Los niños aprenden más por lo que ven que por lo que usted le dice, por lo que usted hace con ellos.
Y si usted es alguien que teme a Dios y enseña al niño a temer a Dios, el niño va a crecer con ese temor. Actuar rectamente ante Dios. Lo segundo que hizo fue reparar el templo a los 18 años, en el año 622 más o menos. Y lo tercero que hizo fue buscaron la ley y el retorno de la palabra de Dios al templo. Entendamos que estamos en una sociedad que se deleita en la perversidad. La humanidad se revuelca en el pecado, así mismo como se revuelca un cerdo en el lodo, en la obscenidad, en los pecados de todos y de cualquiera, sin ningún tipo de temor. La sociedad está donde la inmoralidad abunda de una manera tajante. El sexo, las drogas, las películas, las revistas, las redes sociales nos bombardean con contenido depravado que nosotros no queremos ni siquiera ver, con contenido despreciables y abominables. Esa es la sociedad en la que estamos. Y entendamos que la iglesia de hoy en día está también bajo una plaga, bajo la plaga de la apostasía. El liberalismo juega un papel sumamente importante hoy en día. Hay muchas cosas dentro de la iglesia que muchos lo ven como algo normal y bueno, que no es así, que a Dios no le agrada. Hay muchos evangélicos realmente negando a Dios. Nosotros necesitamos personas de fe, enmendando errores y volviéndose a Dios. Josías podía hacer lo mismo que hizo Manasés su abuelo o Amón su padre, pero no fue así. Él volvió a Dios, se arrepintió y hizo lo que hizo su bisabuelo Ezequías en base a instrucciones de lo que David, como buen siervo y rey, había hecho anteriormente. Él ni siquiera lo conoció, pero sabía que eso era lo bueno y que eso era lo que agradaba a Dios. Y dice la palabra de Dios que anduvo en los caminos de David su padre y hizo lo bueno sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Nosotros necesitamos personas de fe enmendando errores que vuelvan a Dios. Una sociedad arrepentida que dependa de Cristo, su obra y su sacrificio. Eso es lo que necesitamos hoy en día. No una iglesia bonita, llena de sonido y de lujo. Una sociedad arrepentida es lo que necesitamos. Y hay que entender algo. Los niños son esenciales para nosotros cambiar nuestra sociedad. Esenciales. Necesitamos padres y líderes que hagan el trabajo de instruir a los niños para que teman a Dios. Sin ese temor, la sociedad no va a cambiar. El buen reinado de Josías constituye desde la edad inicial, porque dice la palabra de Dios que le enseñaron a él la práctica de la piedad y que fuertemente había sido instruido con afecto natural hacia la religión verdadera. Y aparte de que había sido instruido a la religión verdadera, él no había ningún tipo de contaminación, por lo cual él continuó adherido a lo que él le enseñaron. Y cuando él tuvo potestad y conocimiento pleno de lo que era bueno, mandó a que el pueblo se rigiera por eso. Él continuó con la práctica de la palabra de Dios adherida a su vida. Algo que le fue instruido desde que nació. El verso 1, dice el texto: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, el más joven en ascender al trono.
No sabemos las expectativas que tenía el pueblo realmente, porque es algo que nosotros no podemos hoy en día decir. El pueblo estaba esperando tal cosa, pero con alguien de 8 años, por él ser el hijo de Amón, a él era que le tocaba el reinado. 8 años cuando se sentó en el trono y comenzó a reinar. Un niño de 8 años que va a tener que tomar decisiones de adulto. Un niño de 8 años que va a tener que tomar decisiones instruido por Dios. Y si no es así, no es posible. ¿Cómo lo hizo? Dios lo ayudó. Realmente. Sería imposible que alguien de su edad mostrara algo o mostrara la templanza, la fe, la dependencia que él mostró. Con perseverancia, sin rodeo, a la causa de Dios y su justicia. Y dice que Josías se mostró con perseverancia, sin rodeo, a la casa de Dios y su justicia. Y todo fue posible porque Dios estaba con él, como estuvo con David, el ejemplo genuino y único que él imitó. David fue tomado en alta estima entre los reyes de Israel. Fue el ejemplo. Y muchos de los reyes que pasaron después de ahí, del Reino Unido, el Reino Unido estuvo constituido por Saúl, que fue el primer rey de Israel, David y luego Salomón. Luego el reino fue dividido entre 12 tribus, 10 y 2, y Judá fue la que tuvo la mayor parte, porque la mayoría de los reyes fueron buenos, los reinos del norte fueron malos. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, entendemos que había una inclinación de Josías a hacer el bien. Él fue instruido en justicia, a hacer lo correcto. Entonces, ahora, dice el texto en el verso 2, en el mismo verso 1, 31 años reinó. En ese tiempo siempre anduvo en obediencia, siempre anduvo conforme a la ley de Dios. Y la ley no estaba en el templo, la ley no se leía. El templo había cerrado como un almacén, el templo lo tenían como un depósito, el templo no se usaba. Manasés y Amón se encargaron de que el templo no existiera, no fuera nada, fuera convertido en polvo. Y dice el verso 2 allí: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre. E hizo lo recto. Es como que el pueblo está sumido en una tiniebla, y cuando viene alguien y hace lo correcto, el pueblo vuelve a ver la luz. No solo vuelve a ver la luz, se practican cosas abominables y estamos eliminando los lugares altos, estamos eliminando las cosas paganas, estamos eliminando las estatuas, y ahora todo lo que viene es Jehová. Al pueblo se le va a hablar de la ley, al pueblo se le va a practicar y se le va a decir de Jehová. Un niño, sí, un niño de 8 años. Y anduvo en todos los caminos de David. Toda una imitación genuina, un legado que él duplicó. Ustedes se recuerdan lo que Pablo demandó de Timoteo cuando lo mandó a que fuera pastor en Éfeso. ¿Qué demandó? Timoteo, enseña lo que has aprendido. Enseña lo que yo te enseñé. Duplica esto. Eso es realmente así. Dice: sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Josías se mostró sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Tenía una total devoción al curso de conducta querido por Dios para su vida. Para él Dios era prioridad. Para él eso era lo más importante. Sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Devoción. Dice el capítulo 23, verso 25.
ahí en Segunda de Reyes, no hubo otro rey antes de él, no hubo, que se convirtiese a Jehová de todo corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. No hubo uno antes y no hubo uno después que fuera tan genuino, que dependiera de Dios, que obedeciera a Dios, que temiera a Dios, como Josías lo hizo. No hubo otro como él. Y cuando comenzó tenía 8 años. Y estamos hablando que hubieron 3 en el Reino Unido, 20 en el Reino del Norte y prácticamente 20 en el Reino del Sur. 43 reyes tuvo Israel y no hubo uno ni antes ni después de Josías que temiera a Dios como él lo hizo. Lo dice ahí. Lo dice ahí en Segunda de Reyes, capítulo 23, verso 25. Josías obedeció las estipulaciones mosaicas según le fue conociendo. Según fue conociendo la ley, fue siguiendo el ejemplo de David, que fue el gobernante modelo para el pueblo de Israel. Usted sabe bajo cuál concepto vino a reinar Saúl. El pueblo tenía jueces y demandó que quería ser igual que las otras naciones, y Dios le dio a Saúl. Después David, y ese fue el modelo de rey para Israel. Y dice que no hubo uno como Josías, ni antes ni después. Deuteronomio capítulo 17, verso del 11 al 13 dice lo siguiente: según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a la diestra ni a la siniestra de la sentencia que te declaren. Y dice el verso 12: y el hombre que procediere con sabiduría, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, él tal morirá, y le quitará el mal del medio de Israel. Y dice el verso 13 en ese texto de Deuteronomio de la ley: y todo el pueblo oirá y temerá, y no se ensordecerá. Dice eso. Todos tienen que oír y van a obedecer. Dice el verso 3 del capítulo 22: a los 18 años del rey de Josías, en el año 622, cuando Josías tenía 26 años de edad, a los 18 años de su reinado. En ese tiempo, ahora, el templo vamos a repararlo, y cuando estamos reparando el templo, encontramos la ley. Encontramos el libro del Pentateuco. Hilcías, que era el sumo sacerdote, se encargó de buscar en todos los rincones, y como Manasés y Amón eran reyes malos, tiraron la ley por ahí, obviaron lo que decía, vivieron de espalda a Dios, y ahora la ley aparece, y Josías va a vivir en cuanto a estos estatutos que Moisés ha dicho antes. Y cuando él tiene apenas 18 años de reinado, 26 años de edad, entonces ahora Hilcías, verso 4, vamos a leer, dice aquí: ve al sumo sacerdote Hilcías. Ese sumo sacerdote era el padre de Azarías y abuelo de Seraya. Ese sujeto es el mismo que fue ejecutado por los babilonios en el tiempo de la deportación. Este sumo sacerdote que está aquí. Dice el verso 4: y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová a causa de lo que han recogido el pueblo y los guardianes de las puertas. Recordemos que había un rey antes que se llamaba Joás, que usaba esta forma de tributo, de recaudar ofrendas, de recaudar bienes.
Y entonces, bajo ese contexto, Josías usó lo mismo para recaudar dinero, pero ahora el dinero no va a ser usado ganariamente, sino el dinero va a ser usado para el templo. Y como hay una demanda muy fuerte de que el pueblo vuelva a Dios y no hay lugares donde adorar a Dios, él va a reparar el templo como una de las causas principales para que el pueblo regrese. Entonces, con el dinero es lo que hace, vamos a reparar el templo y vamos a adorar a nuestro Dios verdadero. Y le dice, denle el dinero a los carpinteros, a los albañiles, a los que están construyendo. Ellos son fieles, no les tengan en cuenta, ni les saquen cuenta, ni le pidan presupuesto, ni le digan que se gastan los cuartos. Ellos están trabajando desde hace mucho y ni siquiera se le han dado dinero. Que los reparen. Dice el 5. Y que no le pongan en mano lo que hace la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Josías usó el mismo procedimiento que antes había usado Joás para recaudar fondos. Antes se había hecho y había dado resultados. Y ahora él estaba haciendo lo mismo y de la misma manera. Dice texto que Amón y Manasés reinaron 57 años. Dice, los 55 años de reinado de Manasés y los 2 años de reinado de Amón quedó totalmente deshecho la obra de Dios, totalmente depravado su forma, su vida, el pueblo. El templo fue totalmente no destruido, pero fue totalmente abandonado. El rey Ezequías, que había estado antes de ello, había mantenido el templo como un lugar específico y especial para adorar. Manasés y Amón hicieron lo contrario. Y durante más de medio siglo, 57 años, ya la gente no se acordaba de nada. La gente había olvidado la ley. Entonces, en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. De 12 años comenzó Manasés a reinar, y durante 55 reinó. Y no fue muy bueno, me digan. Dice el verso 2, Crónica 33. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Hizo lo malo. Manasés y Amón no fueron buenos ejemplos para Josías. Sin embargo, él podía seguir el mismo camino que ellos, porque fue él que lo sucedió a ellos. Pero ¿sabe qué él hizo? Se arrepintió y volvió a Jehová. Arrepentirse es un término que se tomaba en cuenta antes en la milicia, un término militar. Arrepentirse significa que cuando usted tenía una orden de ir hacia adelante, cuando usted decía que se arrepintiera, era que se detuviera y volviera, regresara, echara para atrás del camino que llevaba. Arrepentirse, vuélvete. Josías volvió del camino de Manasés y Amón e instruyó al pueblo a que volviera a Jehová. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, versos 9 y 7. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, él no era un buen pinche. El tipo no fue cómodo. Y dice el verso 10: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y dice el 11: por lo cual Jehová trajo
a ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atado con cadena, lo llevaron a Babilonia. Imagínate, era lo mínimo que le podía pasar. 55 años de maldad. Realmente entendamos eso. Josías fue bueno, fue tan bueno que superó a los mejores. Fue muy bueno. El tiempo cuando Josías llegó al trono no estaba en uso. Se había convertido en un depósito, como le digo, en un almacén, en un lugar, en un cuarto que usted tiene de servicio que usted no usa porque nadie lo visita. El templo en el tiempo de Josías se había convertido en cualquier cosa menos el lugar para adorar. Josías llegó al reino, reparó el templo. ¿Qué le quiero decir con esto? Líderes, padres, creyentes, el ministerio de los niños dentro de la congregación es muy importante. Tanto como el de jóvenes, como el de adultos, como el de música, tan importante como todos los ministerios. Tan importante como todos los ministerios de la iglesia. La verdad es que sin niños que crezcan con un corazón inclinado a amar al Señor, también un avivamiento que nosotros proclamamos en la sociedad es imposible. Es imposible. Entendamos que la iglesia de hoy en día está igual que el templo en los tiempos de Josías. Necesita reparación. Necesita ser reparada. Hay muchos edificios bonitos, con mucho equipo de sonido, muy elegantes, muy lindos, instrumentos, lucen bien, pero necesitan avivamiento. Necesitan líderes piadosos que muestren a Cristo y que hagan volver a personas al Señor. Josías con solo 8 años fue un ejemplo de lo que implica una reforma en bienestar de todos. Dale atrás. Josías fue un rey bueno, tan bueno que superó a los mejores: David, Asa y Ezequiel. Con su corazón piadoso hizo volver el pueblo a Dios. Josías, con tan solo 8 años, fue el ejemplo de lo que implica una reforma en bienestar. En bienestar de la iglesia, de los creyentes, del templo y del pueblo. Y todo esto inicia con el niño y las instrucciones que recibe desde el inicio. Que la sociedad está como está. Es posible que esta sociedad esté así, pero es posible también que nosotros podamos agradar a Dios en esa sociedad donde estamos. Hay quienes lo hacen. No hay edad, no hay límite. Para los que quieren agradar al Señor, como Josías, no hay límite. Solo hay obstáculos, solo deseo. ¿Saben por qué? Porque fueron instruidos y conocen a Dios.
Es muy, muy, muy importante esta parte. Con esto concluyo. Dice en el verso 2 de lo que nosotros leímos, aquí está. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo su camino sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. En otra versión dice muy claro, no solo que no se apartó ni a derecha ni a izquierda. En esta versión dice, él hizo lo que era agradable a los ojos de Dios, a los ojos del Señor, y siguió el ejemplo de su antepasado David, y nunca se apartó de lo que era correcto. Podemos entender que la edad de 8 años es muy prematura. Podemos hasta entender nosotros como líderes que los niños son inocentes. Y yo digo que en esa inocencia, en esa edad prematura, en ese tiempo cuando ellos comienzan a tener conocimiento, cuando ellos comienzan a doblegarte porque tienen un carácter muy fuerte, donde ellos te tientan a ver hasta qué tú das, en ese tiempo es el momento de nosotros instruirlo y enseñarle lo que es correcto. En ese tiempo es el momento para nosotros pastorearle su corazón para que sean niños piadosos que teman a Dios y que dupliquen lo que tú como padre haces. Ese es el momento correcto. ¿Qué esperaba el pueblo de Josías? Nadie lo sabe. Ahora, fue muy claro. Como dice el verso 23, no hubo antes nadie como él. Ni antes ni después. No hubo nadie en Israel que temiera a Dios como Josías. Sigamos ese ejemplo. Que nuestros hijos sigan ese ejemplo. Y que nosotros como padres tengamos ese temor y ese amor para poder instruirlo en ese camino. Que Dios le bendiga a cada niño que pueda crecer en el amor y en el temor de Jehová. Amén. Amantísimo Dios, Padre amado, damos gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por todo. Gracias por todos los niños de nuestra congregación. Te pedimos que tú los guardes, le bendiga y tú le instruyas, Señor. Y que tú como líder nos ayudes a pastorear su corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Señores, no paro.